Así es, está Walter Ruppel. ¿Cómo estás, Walter? Hola Fer, ¿cómo estás? Buen día. Bienvenido. Bien, y por supuesto en esta época creo que muchas inquietudes pasan en relación a los niños con el comienzo de la escuela. ¿Cuáles son las exigencias en cuanto a la visión de los chicos? Si hay consultas, hay que tener en cuenta para que los niños no tengan ningún tipo de afección en el futuro. Y creo que se impone, ¿no? Más allá de los controles que desde niños se deben hacer, una pasadita por el oftalmólogo antes de que arranquen las clases, ¿no? Sí, vos dijiste una palabra recién que es exigencia. La verdad que exigencias hay pocas, debería haber más a nivel oftalmológico porque Claro. ni siquiera, a nivel provincial por lo menos no es obligatorio ni siquiera el control del ingreso escolar a nivel estatal. Sí. En algunas instituciones públicas y privadas lo exigen, pero no es obligatorio. Debería tener quizás como esa formalidad como son los esquemas de vacunas y demás, ¿no? Tal cual, sí. En realidad, por ejemplo, con las vacunas pasa que no es que hay que darlas a los 5 años. Se dan a esa edad porque muchas veces, si no, los papás estarían la mitad de los chicos sin vacunar. Entonces, debería hacerse lo mismo con la parte oftalmológica y con otros controles. Sí, en realidad nunca, hace poquito leí algo muy interesante que decía que era, nunca es demasiado temprano para hacer un control oftalmológico. ¿Y por qué es eso? Porque el sistema visual se va desarrollando con el crecimiento. Cualquier defecto que tengamos en nuestra visión, Fer, si se mantiene en el tiempo, tiende a dejar más secuelas. Es decir, por ejemplo, un chico que tiene un vicio refractivo, es decir, una miopía, una hipermetropía o un astigmatismo en alguno de los ojos o en uno solo, un pequeño estrabismo, una catarata congénita o cualquier otro problema de visión, que nace con ese problema y lo prolonga en el tiempo, va a ser más difícil llevarlo a un estadio de salud visual óptima. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una persona que tiene un chiquito que tiene un astigmatismo, nace con ese astigmatismo y como el otro ojo ve muy bien, el chico no tiene una experiencia previa, entonces no se queja. No se queja de que ve mal, no se queja de dolores de cabeza, no se queja de ninguna molestia y resulta que un día, porque en el colegio le pidieron, lo llevan a un control oftalmológico. Y este aquí que la madre, sorprendida, nos dice, ¿pero cómo? Si el nene ve perfecto. Nunca se quejó de nada. Claro, nunca se quejó, no le dio la cabeza, no se acerca al televisor, escribe bien. Claro, pero, por ejemplo, estamos dando un ejemplo cualquiera. Tiene el problema en un solo ojo y no se detectó. Entonces, lograr que ese ojo con un astigmatismo, no hace falta que sea un astigmatismo grave, un astigmatismo moderado, de una dioptría, que es un vicio refractivo muy común, ya es suficiente para que ese ojo, si no llega antes de los 6, 7 años, quede con alguna secuela a lo largo de toda su vida, hasta la edad adulta, y no recupere la visión al 100%. Es decir, va a mejorar seguramente, seguro va a mejorar con una ayuda óptica, es decir, con un anteojo, con un lente de contacto en el futuro, con una cirugía, pero nunca va a llegar al 100% de visión y es una persona que, por ejemplo, no va a poder ser conductor profesional, no va a poder entrar en las Fuerzas Armadas, no va a poder ser piloto civil, o sea, ya le estamos limitando el campo de acción en el futuro. Y así ocurre con un montón de vicios refractivos y de problemas oftalmológicos en general. Los vicios refractivos, cuando se prolongan en el tiempo, generan algo que se llama ambliopía. ¿Qué es esto? Es lo que estábamos explicando, la incapacidad del cerebro de poder ver algo. Es decir, hay un ojo que se acostumbra a ver mal y no aprende a ver bien, ¿sí? Eso se llama ambliopía y si no se corrige tempranamente, depende del tipo de defecto, hay ambliopías más severas, otras no tan severas, pero si no se corrige tempranamente, esto va a dejar secuelas. Por lo tanto, en conclusión, es importante hacer un control. La Sociedad Argentina de Oftalmología recomienda hacer un control antes del año, si está todo bien, repetirlo a los 3, si está todo bien, repetirla antes del ingreso escolar, ya llevamos 3 antes del ingreso escolar, y luego cada 2 años. Eso sí está todo bien. Además son controles, hace un ratito me preguntaban afuera, ¿cómo es el control? Son 2 minutos. Sí, o sea, hay cosas muy pequeñitas que a un oftalmólogo, incluso al más avesado, se nos pueden pasar de largo, ¿sí? Hablando vulgarmente. Pero no es importante. A ver, si un chiquito
tiene 0,25 de miopía en un ojo y en el otro no. Eso no es importante y se puede pasar porque el chico no colabora con la inspección, ¿sí? Con el examen. Pero lo que hay que descartar son los problemas más graves que pueden dejar estas secuelas que te explicaba. Cuando encontramos alguna afección en la vista así de chiquito, ¿se puede corregir, digamos, como para que eso se cure y cuando el chico sea más grande vea bien o no tenga ese problema? Sí. ¿Va a convivir con eso? Algo me decías, pero yo digo, por ahí vemos un chiquito de 4 o 5 años con lentes. O el chiquito cuando sea más grande, ¿va a dejar de usarlos o lo va a usar de por vida? Depende. Hay vicios refractivos. Cuando digo vicios refractivos me refiero a son los problemas que se corrigen con lentes para decir miopía, astigmatismo y hipermetropía. Después hay otro montón de patologías, pero son los más comunes, esto y el motivo de consulta más frecuente, junto con los estrabismos en los chicos. Me preguntaba, sí, si es una hipermetropía, por ejemplo, con el crecimiento, hay algo que se llama factor de metropización, que se descubrió no hace mucho tiempo, que hace que ese efecto tienda a retroceder con el crecimiento. De los 3 vicios refractivos, el único que tiende a mejorar con el crecimiento es la hipermetropía. El astigmatismo de los 3 es el más estable y la miopía tiende a agravarse. Si un chico que tiene una miopía de 2, 3 dioptrías cuando tiene 4 o 5 años, es probable, no seguro, pero que avance. O sea que es bastante independiente, digamos, de lo que nosotros hagamos. Lo que pasa que el problema grave está en lo que te explicaba antes, en lo que se llama ambliopía, es no generarle al cerebro la incapacidad de poder percibir bien la imagen. Está. La última pregunta, y algo que vos me decías es de mucha consulta, y creo que a muchos se nos ocurre preguntar en este momento cuando los chicos ya desde más pequeños tienen contacto con pantallas, hoy en general de LCD o no, pero digo una tablet, una notebook, una netbook, que a pesar de por ahí no tener la capacidad para manejarla, ya está con un jueguito, pueden ver algún Facebook, digamos, sí, total. eso digamos, es el mayor contacto con esto. ¿Puede perjudicarlos? ¿Puede llevarlo a algún inconveniente? En realidad, no hay estudios que demuestren que el uso de la pantalla genere un daño permanente en la visión. Sí, 2 cosas. Puede servir como factor de detección, es decir, un chico que se acerca permanentemente a la pantalla y yo lo alejo y se acerca y lo alejo y se acerca, bueno, es un síntoma. A ver, no será porque no está viendo bien y por eso se acerca. O sea, tiene la necesidad de acercarse. Y otra cosa es que genera síntomas, como te decía, es decir, dolores de cabeza, fatiga visual. El ojo para enfocar y para ver de cerca utiliza músculos. Esos músculos, como cualquier músculo del organismo, se fatigan. Entonces puede generar dolores de cabeza. Y más si tienen, por ejemplo, una hipermetropía, un astigmatismo, el chico tiene algo que se llama acomodación. Todos tenemos acomodación, pero en los chicos eso está muy fuerte, muy desarrollado, y logra compensar vicios refractivos como la hipermetropía o el astigmatismo, esforzando esos músculos. Entonces, eso da dolor de cabeza. Incluso no teniendo esos vicios refractivos, si nos acercamos mucho, tenemos que usar esos musculitos, se llama músculo ciliar, para poder enfocar la imagen. Y bueno, eso da síntomas, así que no tanto porque los rayos de la tele lo perjudiquen, como se suele pensar habitualmente, eso es más un mito que una realidad. Dice, no, porque los rayos no tienen ningún rayo, los rayos que perjudican son los rayos ultravioleta, ningún rayo de ninguna pantalla. Pero sí el hecho de que te genera síntomas y un chico que después está con dolor de cabeza y no sabes por qué, bueno, sí. A ver, señora, si estuvo 8 horas en la computadora... Se va a cansar. Claro, es como decir, yo le doy este ejemplo a los pacientes. Señora, si usted camina 50 kilómetros, ¿le van a doler las piernas? Y sí, bueno, señora. Es porque caminó 50 kilómetros, no porque... Se entendió, se entendió. Walter, gracias por esta nueva visita, por tenernos siempre en al contrario. y responder a nuestros llamados. Cuando quieran. Muy amable. No, al contrario.